Bienvenidos a este curso de introducción a la econometría. Primero quiero hablarles de la econometría y qué es la econometría. La econometría es el análisis teórico-cuantitativo de los fenómenos económicos, políticos y sociales a partir de expresiones matemáticas. Estas expresiones matemáticas son simplificaciones de una realidad con la cual nosotros convivimos día a día. Puede ser una situación económica, política o social. Sin importar cuál de ellas sea, es muy importante que todos estos elementos cuenten principalmente con factores o con elementos que sean medibles y cuantificables. Por eso, la econometría parte del análisis teórico cuantitativo, es decir, de todos aquellos aspectos que tienen un límite o una medición. Todos estos aspectos se pueden medir siempre y cuando tengamos nosotros una referencia. ¿Cómo podemos construir esas referencias? Pues a partir de bases de datos. Las bases de datos son construidas a partir de investigaciones teórico-sociales que se establecen para poder establecer parámetros o un conjunto de parámetros. La econometría queda entonces definida como el conjunto de elementos que van a expresar o van a poder explicar un comportamiento. Sin embargo, va a tener algunos referentes, momentos en los cuales la función es explicada y momentos en los cuales la función no es explicada. ¿Cuáles son estos dos momentos? Un momento que va a depender precisamente del comportamiento de las variables independientes, sean estas las diferentes características que nosotros estemos considerando para establecer el fenómeno o para poder definir el fenómeno. Y un elemento que nosotros no vamos a poder definir, que vamos a identificar o conocer como el error. ¿Este error qué es? Es la parte del análisis económico o econométrico, que no se va a poder explicar porque no tenemos o no conocemos los elementos que lo van a definir. Partamos entonces que la econometría va a tener un principio matemático bajo el cual se van a establecer las relaciones funcionales que se establecen entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes. Podemos tener una explicación a partir de una sola variable independiente hasta n variables independientes, es decir, vamos a tener i igual a 1, 2, 3, hasta n. ¿Qué significa n? El infinito. Podemos tener tantas variables explicativas como factores nos permitan interpretar o aproximarnos con mayor precisión a esta realidad. ¿Cómo quedaría definida una función econométrica? Como el comportamiento que vamos a explicar de una variable dependiente a través de la función o el comportamiento de un conjunto de variables independientes. ¿Por qué digo un conjunto de variables independientes? Porque hay elementos que nosotros vamos a identificar y vamos a conocer. Otros elementos que nosotros no conocemos, que vamos a permitir introducir a nuestro fenómeno y que no van a tener un parámetro de disminución de este. Ok, ¿por qué estamos hablando de un análisis econométrico? En términos generales, la econometría parte de una función de relación entre el comportamiento de las diferentes x respecto al comportamiento de una variable y. Variables independientes, variable dependiente. ¿Cuál es el resultado del análisis econométrico? El resultado del análisis econométrico es una función. Esta función la vamos a conocer como función de regresión muestral. ¿Por qué le llamo función de regresión muestral? Porque precisamente la muestra es establecida a partir de los datos e información que yo conozco en función de mis variables independientes, x1, x2 y x3. Les había yo comentado que voy a conocer un factor que sí depende del comportamiento de estas variables y que yo puedo determinar. Ese factor va a ser precisamente la relación de cambio que existe o que se da para el comportamiento de y, dados los cambios de los parámetros x. Estos parámetros x me van a establecer una relación funcional. Esta relación puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso de una función positiva estoy hablando que es una función creciente. Esta función creciente me indica que a medida que x va creciendo y cambia de x1 a x2, voy a tener una repercusión
en Y. Cambiando de Y1 a Y2. Podemos establecer entonces, si X1 estaba en este punto, cuando crece el parámetro de X a X2, entonces voy a tener una nueva expresión para mi variable dependiente. Siguiendo bajo estrictamente esta metodología, yo puedo coincidir en que a medida que mis variables se modifican o tienen un comportamiento diferenciado, voy a encontrar una relación directa con el comportamiento de mi variable dependiente. ¿Cómo lo puedo establecer? A través de una función econométrica. Esta función econométrica va a quedar definida por un comportamiento que es definido por parámetros. Estos parámetros son conocidos como estimadores y los vamos a definir a partir precisamente de una letra griega que es la beta. Y voy a tener dos tipos de parámetros. Un parámetro que es independiente y un parámetro que va a depender del comportamiento de las variables independientes. Este parámetro puedo tener un conjunto de parámetros. En ese sentido, puedo construir yo una matriz. Y entonces puedo yo definir que el conjunto de elementos que definen a la econometría van a estar definidos en una matriz que me va a dar como resultado una función econométrica. Esta función es conocida como la función de regresión muestral o en algunos casos también la conocemos como la recta de regresión.